Ingeniero, buenos días. Compañeros, buenos días. A mi grupo nos tocó exponer. Eh, Primero, ¿no? ¿Qué es un expediente? Consiste en la preparación de los documentos técnicos necesarios para proceder con la construcción de la obra, adquisición de equipos o maquinarias, montaje de planta, implementación de personal y realización de actividades conexas. Expediente técnico de una obra, ¿no? Esto es un conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permite la adecuada ejecución de una obra, de que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha de presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado y la fórmula polinómica, ¿no? Si el caso requiere estudios de suelo, estudio geológico y de impacto ambiental, ¿no? ¿Por quién está elaborado? Por un consultor de obra de la especialidad o especialistas que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular. También puede ser elaborado por la propia entidad, por el ejecutor de obra, ejecutado bajo la modalidad de llave, ¿no? En este caso, el ejecutor de obra debe contar además con el registro consultor de la obra o consorciarse con un consultor de obra, ¿no? Expediente técnico. El expediente técnico generalmente es elaborado por varios profesionales, ¿no? Tanto sea un ingeniero civil, un sanitario, un arquitecto o ingeniero mecánico eléctrico. El artículo 10 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado dispone que para la ejecución de una obra es necesario contar con el expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Ello debido a que normalmente el expediente técnico está elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación de la ejecución de obra. No obstante, exige determinados supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, estos mediante las modalidades de ejecución contractual, llave o mano de concurso y oferta, ¿no? Sin embargo, el consultor de obra contratado proyectista es el único responsable ante la entidad por la calidad del expediente técnico. No puedo moverme. La entidad elabora de manera directa sus expedientes técnicos, siendo necesario que la entidad cuente con los profesionales especializados, la infraestructura, recursos humanos, logística que lo permitan, ¿no? Esta es por administración directa. La entidad elabora sus expedientes técnicos de forma indirecta o a través de consultor de obra contratado especialmente para tal fin, observando las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, es por consultores externos, proyectistas, ¿no? La modalidad oferta o llave permite conllevar de manera concreta, elaborada, del técnico, este es por concurso de oferta, llave de mano o al ser el caso, ¿no? En las obras ejecutadas por concurso, oferta o llave en mano que implique la elaboración de expedientes técnicos no podrán aprobarse adicionalmente de obra por defecto o deficiencia del expediente técnico, en virtud a que el ejecutor de obra es el responsable de su elaboración y en consecuencia de sus defectos que pudiera presentar de conformidad con la opinión número 028-2011 DTN. El residente de obra, ¿no? ¿Qué es el residente de obra? Es un profesional responsable que dirige técnicamente una obra, debe ser ingeniero colegiado y habilitado, vigila el cumplimiento de plazos, costos y calidad, figura clave según ley de contrataciones del Estado. Las funciones principales de esta es dirigir y supervisar la ejecución técnica de la obra, revisar planos, metros, expedientes técnicos, controlar la calidad de material y procesos, coordinar personal técnico y obrero, registrar avances y problemas en cuaderno de obra. Más funciones también es solicitar modificaciones o ampliaciones si es necesario, revisar y validar valorizaciones y metros, garantizar la seguridad y salud en obra, evitar sobrecostos, retrasos y errores constructivos. Los documentos que maneja es el cuaderno de obra,
valorización y metros, informes técnicos y reporte de avance, bitácoras, actas y registro de calidad. Las responsabilidades técnicas, el cumplimiento del expediente técnico, administrativas, el uso eficiente de los presupuestos, legal, el cumplimiento de normas y contratos y su ética, ¿no? Actuar con transparencia y profesionalismo. Las competencias del residente es el liderazgo y toma de decisiones, conocimientos técnicos y en obras civiles, manejo de software técnico, AutoCAD, S10, MS Project, entre otros, ¿no? Y comunicación clara con actores del proyecto. La relación con otros actores es tanto con el supervisor, informar avances y problemas técnicos con los contratistas, ejecuta bajo su dirección con la entidad dueña del proyecto, recibe informes y especialistas, apoyo técnico en temas específicos, ¿no? A continuación doy paso a mi compañera, perdón, mi compañero, creo. Mi compañero. Disculpe. Continuando con la exposición, vamos a continuar con lo que es la categoría de obra. Si bien lo que nos define que es, primeramente vamos a definir qué es una categoría de obra según la OCE. Esta es una clasificación técnica económica que asigna el OCE a las empresas contratistas en función del valor referencial de las obras que pueden ejecutar. Esta clasificación permite que las entidades públicas seleccionen proveedores adecuados según la envergadura de la obra a licitar. En el cuadro que estamos viendo, vemos las categorías de la obra según el precio que estaba hablando. Para categoría 1 tenemos de 1 millón, que estas pueden ser pequeños muros de contención, veredas, obras menores. Para la categoría 2 vemos desde 1 millón hasta 5 millones, que estas pueden ser pavimentos urbanos, aulas, pistas y veredas en distritos. Para la categoría 3 está distribuida de 5 millones hasta 15 millones. Esto lo podemos ver como ejemplo típico en mejoramiento de colegios, mercados, carreteras departamentales. Y para la categoría 4, de 15 hasta 30 millones, ya vemos lo que es en la parte de infraestructuras mayores, tanto hospitales, sistemas de riego. Para la categoría 5 son a más de 30 millones. Esto pueden ser invertidos tanto en carreteras nacionales, puentes, plantas de tratamiento. Hablamos como opción 2, que son los requisitos para registrar para categoría. Si bien las empresas o consorcios que deseen ejecutar obras públicas deben demostrar capacidad técnica, económica y profesional. Esta mayor categoría, mayores son los requisitos. Vemos los requisitos para adquirir el tipo de trabajo según la categoría. Si bien para la categoría 1 necesitamos al menos una obra como experiencia. Para la categoría 2, 2 obras iguales o similares o una mayor al tipo de proyecto que se va a ejecutar. Para la categoría 3, 2 o más obras medianas. Para la categoría 4 y 5 tenemos que tener como mínimo la experiencia mínima en obras complejas como altas inversiones y personal técnico especializado. Siguiente, compañero. También podemos ver los tipos de contrataciones del Estado. ¿En qué consisten las contrataciones con el Estado? Las contrataciones con el Estado se refieren a los vínculos establecidos entre las entidades públicas y personales naturales o jurídicas. Estas con servicios y obras. Estas contrataciones se realizan para gestionar y ejecutar proyectos y obras que satisfagan las necesidades de la población. Si bien en el Perú la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley 30-22-5, establece el marco normativo para los procesos de contratación pública. Vemos un cuadro de topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras según régimen general. Esto para el año fiscal 2024. Si bien vemos lo que son los tipos, de acuerdo a los tipos, vemos las licitaciones públicas, que estas vienen a ser mayores o iguales de 480,000. Para obras, va a venir siendo mayores o iguales de
2.800.000. Para concursos públicos en servicios mayores o iguales a 480.000 soles. Para las adjudicaciones simplificadas, tiene que ser mayor de 480.000, pero también menor de 40.200. Eso ya corresponde a los 8 ITs. Bueno, actualmente se han actualizado las UITs que valen un valor de 5.350. Y haciendo el cambio de esto, tenemos el valor de 42.800. Esto falta lo que es la actualización de las UITs, ¿no? Para contrataciones directas tenemos que tiene que ser mayores de 41.200 o 8 UITs. Y para lo que son servicios, tenemos lo mismo, tiene que ser mayor a los 8 UITs. Para obras, igual, tiene que ser mayores a 8 UITs. Para las comparaciones de precios, para lo que son bienes, tiene que ser mayores de las 8 ITs o menores o iguales a 72.250. Para los servicios también viene a ser el mismo precio. Para la subasta inversa electrónica, tiene que ser mayores a, no, menores a los 8 ITs, igual para los servicios. Siguiente, compañero, por favor. Pasamos a lo que es el concepto de informe mensual de obra. ¿Qué vienen a ser los informes mensuales? Los informes mensuales son elaborados y presentados por el supervisor de obra al finalizar el periodo de trabajo, simultáneamente o después de la presentación de la valorización del avance de obra, pero en forma individual o separada dentro de los 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al que le corresponde la valorización. Si bien esta va a ser generado por el residente de obra o supervisor. Siguiente. El informe mensual de obra. Tiene que haber siempre los documentos que deben contener un informe de obra mensual. Vienen a ser la carta de presentación del supervisor, los datos generales de obra, la descripción del proyecto, el avance acumulativo general, el avance acumulado por fórmula, el control de adelanto directo, control de adelanto por material, el control de campo, control de calidad de materiales, control de mano de obra, copia de resultados del laboratorio, de ser el caso, copia de cronograma valorizado actualizado de avance de obra, copia de folios del cuaderno de obra, panel fotográfico. Estos vendrían a ser todos los documentos que tienen que ser adjuntados o enviados como un informe de obra. Siguiente. Aquí vamos a ver la parte de la culminación de la obra. ¿Qué tiene que hacer un residente? El residente va a tener que anotar la culminación de la ejecución de la obra. Esto va a ser en el cuaderno de obra. Paso siguiente, va a tener que solicitar un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada. Así como el inspector o supervisor de obra va a tener que corroborar el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y lo modificado y aprobado. De estar conforme el expediente, debe comunicar formalmente a la unidad orgánica responsable para un plazo de 5 días hábiles, esta se designa. Si bien esta se va a designar a una comisión de culminación y liquidación de ejecución de la obra, más un residente de obra, más un inspector de obra. Pasado esto, con los 5 días designado esto, va a pasar a los 15 días desde la designación, va a pasar una verificación al funcionamiento o operación de la infraestructura. De no existir observaciones, va a tener que haber una verificación de la obra y suscribirse al área de culminación. De existir las observaciones, se va a consignar en el acta de observaciones, esta para proceder con la subsanación. Una vez subsanada, va a llegar a la culminación de obra y a la suscripción en el acta de culminación. Siguiente.
Hablamos en parte de lo que es de la transferencia de las obras ejecutadas por anuncio. Si bien una vez ya aprobada la parte de la liquidación o liquidada, esta tiene que suscribirse por el titular de la entidad, jefe de la unidad orgánica que estuvo a cargo de la ejecución de la obra, jefe de la unidad orgánica que estará a cargo de su operación y mantenimiento de la entidad que recibe, el contador público local y habilitado de entidad que recibe. Otro órgano o unidad transferida, esta va a ser según el tipo de operación y mantenimiento, esta va a ser registrada contablemente en patrimonio de la entidad. Inscribirse en registros públicos y anoten el inventario de bienes estatales de la municipalidad. Siguiente, por favor. Este es un resumen de la fase de ejecución de obra pública por administración directa. Si bien una vez aceptada el expediente técnico, esta va a pasar lo que es a la fase 1 para la aprobación de la ejecución. Esta va a tener un informe técnico anexado, anexo 7, informe legal anexo 8, el informe presupuestal anexo 9, y la decisión de aprobación por el titular. Pasamos a la fase 2 dentro de la preparación. Esta va a ser designado a contratar residente o inspector o supervisor, revisión y evaluación de la empresa que va a elaborar el requerimiento BISPO, la contratación del BISPO. Pasamos a la fase 4, a la culminación y liquidación de la obra. Esto va a dar inicio a lo que es a la ejecución del cuaderno de obra, al abastecimiento de BISPO, informe de ejecución, liquidación parcial, a las ejecuciones ex post o a la transferencia interna. Antes de eso va a tener que ser la conformación del comité de culminación y liquidación de la obra, informe final de la obra, informe final de la liquidación y acta o pliegue de observaciones, documentos de subsanación y observaciones. Luego ya llegaría la transferencia interna y externa, junto con el acta de transferencia suscrita. Siguiente, por favor. Pasándole a esta parte a mi compañera de la exposición. Continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es la preliquidación. Siguiente, por favor, compañero. Ok. ¿Qué es la preliquidación de una obra? La preliquidación de una obra pública es el informe técnico preliminar que resume y evalúa todos los aspectos técnicos y financieros de la ejecución de una obra antes de su liquidación final. Esta elaboración es una conclusión a la ejecución física del proyecto y sirve como pago previo obligatorio para emitir la liquidación oficial. ¿Cuál es su finalidad de la preliquidación? Es verificar que la obra fue ejecutada según el expediente técnico que es aprobado, también comprobar el avance físico y financiero que sea real, es identificar diferencias entre lo planificado y lo ejecutado, detectar errores y realizar ajustes antes del cierre formal, servir como base para la liquidación técnica y financiera final. También es evitar observaciones de los órganos de control, ya sea Contraloría, el OSI u otras entidades públicas. El fundamento legal acá abarca lo que es la ley 30.22.5, que es la ley de contrataciones del Estado, también lo que es el reglamento de la ley de contrataciones, la directiva número 001-2021, que es la directiva de control de concurrencia, que lo administra la Contraloría, guías de liquidación y manual de programación de Infoobras. Siguiente, por favor. ¿Quién lo realiza? ¿Y cómo se realiza, no? El residente de obra redacta el informe técnico de preliquidación. El supervisor de obra también puede revisar, validar o hacer firmar el informe. Entidad ejecutora que revisa y archiva el informe. La oficina técnica, ya sea logística, verifica los aspectos financieros y contractuales. La preliquidación se realiza inmediatamente después de la culminación de la obra, antes de emitir la liquidación final,
Como un ejemplo, si la obra terminó el 30 de junio, el informe de preliquidación debe elaborarse durante el mes de julio. Siguiente, por favor. Un ejemplo práctico que agregamos es que un proyecto de instalaciones de un sistema de técnico en la comunidad de Liachori, con el número de QI 2526-312, entidad que lo ha ejecutado es la Municipalidad de Capachica. Modalidad es administración directa, por administración directa. Se inició el 1 del 3 del 25 y terminó o va a concluir el 30 de 6 del 2025. Las metas ejecutadas es 350 tuberías y un reservorio construido. Monto del cual se ha planificado es de 408.200. Observaciones y conclusión de la obra ejecutada. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de la liquidación técnica. La liquidación técnica de una obra es el proceso formal mediante el cual se da por concluido los aspectos técnicos de una obra pública o ya también sea privada. Implica la verificación y análisis y el documento del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, ya sean en los planos, en los metrados y las actividades ejecutadas en la obra. ¿Para qué sirve la liquidación técnica? La verificación técnica nos ayuda en una obra a ejecutar ya sea la conformidad del expediente técnico, también evalúa la calidad de la ejecución del cumplimiento de metas, determina si hubo adicionales, deductos o modificaciones. Es un requisito para la liquidación financiera y el cierre de administración del contrato. Sirve de respaldo ante auditorías y supervisión posterior. ¿Cómo se elabora o se rellena una liquidación técnica? Los pasos generales son los siguientes. Es recolección de información de un expediente técnico, cuaderno de obra, valorización, planos, etcétera, etcétera. Verificación del cumplimiento, comparar la ejecución con lo programado y también lo que es un análisis técnico, ¿no? Ya sea la documentación de los problemas, cambios, imprevistos o mejoras. Redacción de un informe, detallar cada componente técnico, aprobación institucional y firma del cada responsable, ya sea el residente, el supervisor, la entidad ejecutora. Siguiente, por favor. Los componentes de una liquidación técnica son los siguientes. Los adicionales, deductivos y modificaciones, la descripción de los cambios con sustentos técnicos, los planos, los informes técnicos, topográficos y también, o sea, en los datos generales de la obra tiene que tener el nombre del proyecto, el código SNIP que se aplica o el código único de impresión, el contratista, supervisor o residente y la ubicación de la entidad ejecutora. El plazo de ejecución es una fecha de inicio y la culminación programada, ampliaciones del plazo aprobados, resumen de avances físicos con la comparación de la programación con lo ejecutado, metas alcanzadas por partidas y componentes. ¿Cómo se elabora o se rellena una liquidación técnica? Como ya lo hemos mencionado, con la recolección de información. En esta se da pues lo que es el expediente técnico, el cuaderno de obra, la verificación del cumplimiento, el análisis técnico, la redacción. Siguiente, por favor.
Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es la liquidación de obra. En la liquidación de obra tenemos lo que es las especificaciones técnicas con grado de cumplimiento de metas, también los metrados y valorización final, que tenemos que hacer un cuadro analítico del detalle de gastos, el resumen, que es la ejecución presupuestal relacionada a lo valorizado, ya sean insumos y insumos utilizados y balance, lo que es los comentarios y las conclusiones, las recomendaciones y las sugerencias, y de la declaratoria de viabilidad, ya sea lo que es la memoria descriptiva, la descripción, los antecedentes y los objetivos logrados. También tenemos un plazo de 30 días, calendario de recibida la obra, ¿no? Y también se suscribe el comité de recepción y liquidación que registra en los aplicativos del MED o Infoobras. Siguiente, por favor. Ahora acá. En el comité de culminación y liquidación de obra, la información mínima que la entidad debe generar, ya sea el ingeniero o el arquitecto, presidente, ¿no? En la entidad, el ingeniero o especialista y controlador. En la obra ya también es el residente o inspector o supervisor. Las observaciones se consignan en un acta y se subsana en un plazo máximo de 1 a 10 del plazo de obra. Y en la recepción se presenta un informe final de obra. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi compañero. Ingeniero, buenos días, compañeros. Continuamos con la exposición. Vamos a hablar sobre la Directiva 17 de la Contraloría. Algo básico, el marco normativo. El 29 de diciembre del 2023 se publicó el Diario Oficial Peruano, la Directiva número 017-23, donde se aborda el aspecto vinculado al proceso de ejecución de obras de administración directa que impactan en la correcta gestión y uso de los recursos públicos, que deberán cumplir las entidades en la medida que una decisión de gestión determine la ejecución de obra por administración directa, ¿no? Sabemos muy bien que mediante esa ley, que 3191.2, artículo 82, el Congreso de la República autorizó a la Contraloría General de la República actualizar y dictar disposiciones normativas respecto a la realización de obras por administración directa. Ya para ello se le dio un plazo de 60 días según sus competencias en el marco de un control gubernamental adecuado a la Ley 27785. Vamos a hablar a quiénes aplica, ¿no? Obligatorio para quienes, ministerio, gobiernos regionales, municipios, también para empresas del Estado como Sedapal, Electroperú, que nosotros tenemos en este caso, ¿no?, Electrosur, y también lo que es el Sedacusco, ¿no? Proyectos sociales con componentes de obra, cualquier entidad bajo control de la Contraloría. Siguiente. Vamos a hablar un poco sobre el alcance. En esa directiva es de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas sujetas al control de la Contraloría, incluyendo, como ya mencionaba antes, gobiernos nacionales, regionales y locales, empresas del Estado y bajo FONAFE, programas y proyectos con recursos públicos, entidades ejecutoras de intervenciones sociales. Siguiente. ¿Qué son las obras por administración directa, no? Como ya mencionaban anteriormente, son aquellas ejecutadas directamente por la entidad pública sin contar con una empresa constructora. La entidad se encarga de planificar, contratar personal técnico, adquirir materiales y ejecutar los trabajos con su propia estructura. El expediente técnico, ¿no? ¿Qué es el expediente técnico? Es el documento fundamental que debe contener
planos, explicaciones técnicas, presupuestos detallados, análisis de precios unitarios, cronograma valorizado, evaluación de riesgos y modelo BIM, que ahorita es obligatorio para las obras de categoría C. Siguiente. Clave personal. Administrador de obra, residente de obra, inspector o supervisor, ingeniero de SOMA, ingeniero de calidad, almacenero y asistente técnico. Debemos saber, ¿no?, que todos ellos deben de cumplir con requisitos mínimos de formación y experiencia profesional. El residente y supervisor son responsables del control técnico. Normalmente para estos tipos de obras se pide como mínimo 3 años de experiencia, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar sobre las fases de ejecución, ¿no? Aquí tenemos la aprobación, la preparación y la ejecución física. Y aquí tenemos, ¿no?, la aprobación. La entidad emite resolución luego de contratar los informes favorables técnicos, legal y presupuestal. También se requiere que los 3 informes técnicos visibles, legales, sin impedimentos y presupuestal, recursos disponibles. Luego también se emite la resolución autorizando la ejecución directa. En la preparación hay designación de personal clave, validación de expediente técnico, elaboración del plan de mantenimientos, preparación de cronograma de ejecución, se designa al equipo técnico, se revisa y se aprueba el expediente técnico, ¿no? Se compran materiales y contratan servicios, se activa el cuaderno de obra digital. Y en la ejecución física es el inicio formal del terreno disponible, recursos, el personal y presupuestal. Se utiliza lo que es el cuaderno de obra digital, el Infobras o físico en zonas sin conectividad, donde no podemos tener acceso a internet, ¿no? Se usa el cuaderno físico todavía. Se realizan validaciones mensuales y controles de calidad. Siguiente. El Infobras y cuaderno de obra. Ese registro de avances y hechos debe realizarse en la plataforma Infobras de la Contraloría. El Infobras es la plataforma donde se registra el avance físico y financiero, que es obligatorio. Solo residente y supervisor, inspector pueden registrar los datos. El cuaderno de obra, documento oficial donde se anotan todos los hechos, instrucciones y las consultorías. El BIM o el Building Information Modeling, el modelo 3D digital obligatorio en obras mayores a 10 millones, que es el tipo C. Modificaciones durante la obra. Toda modificación significativa debe superar el 15% del presupuesto inicio o afectar la ruta crítica. Ser sustentada técnica y legalmente. Estar aprobado por resolución y también ser registrada en Infobras y el NCPMG. Siguiente. Eso sería todo, ¿no? Tenemos una frase que siempre hemos tenido en mente y considerando. Construyes una forma de dejar huella en la historia, que nuestra huella sea sólida, segura y sostenible. Gracias.